Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, a usted le saludo esta mañana en el Frente a Frente. Y el próximo lunes estará el periodista Renato Álvarez acá en la dirección del principal foro de opinión a nivel nacional. Le saluda Ramón Matute. Gracias por su fiel sintonía. Los entuertos de cada año que Honduras tiene que luchar con ellos. Las políticas públicas y las políticas también del sector privado, de los grupos profesionales, de los grupos sindicales en el país. ¿Cuál debe ser el enfoque para un año que es un año se espera por la pandemia difícil en todos los sectores? Ese es el tema de hoy. Esta mañana con mis distinguidos invitados lo vamos a analizar y por supuesto también su participación a través de las redes sociales. Yo quiero saludar a don Omar Rivera, quien secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia FONAC, ya lo vamos a saludar formalmente. Mientras tanto yo saludo aquí al pastor Alberto Solórzano, de la Confraternidad Evangélica de Honduras, que también va a hablar sobre el tema, y don Carlos Hernández, director de la ACJ y representante de Transparencia Internacional en Honduras. Ya vamos a platicar con ustedes más adelante, señores. Mientras tanto, Gaby Andino, ¿cómo está? Buenos días. Preséntenos hoy la pregunta. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta de este viernes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo hacerle frente a los mismos entuertos de cada año? Esa es la consulta que le trasladamos a través de nuestras plataformas de redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. ¿Cómo hacerle frente a los mismos entuertos de cada año? El tema de hoy en Frente a Frente. Contrato laboral 30 días más durante la pandemia. Conozca toda la información noticiosa en tunota.com. Le recordamos además el tema de este día en Frente a Frente para que participe con nosotros. Cómo hacerle frente a los mismos entuertos de cada año. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Comenzamos con el tema de la COVID-19, porque sin duda alguna será el tema durante este año y también el próximo. Viene por muchos años este tema de la COVID-19, una pandemia que ha afectado al mundo. Honduras no ha sido la excepción. Yo comienzo con usted, pastor Alberto Solórzano. ¿Por dónde debe comenzar el gobierno a tratar el tema de la COVID-19? Bueno, es que ya lo está tratando. El tema de COVID-19 no es un tema nuevo. Es un tema que nos ha ocupado todo el año anterior. Un tema que visitó no solo al país, sino al mundo entero, que sorprendió, que rebasó sistemas de salud en el mundo, que eran sistemas de salud que proyectaban robustez, capacidad. Sin embargo, esos países se vieron rebasados. España hace unos meses atrás se jactaba de su sistema de salud. Incluso lo proyectaba como un sistema de salud más robusto que el de Estados Unidos. Y vea usted los estragos que ha hecho la pandemia en España, en Italia, en Francia, en Europa. El Reino Unido ahora mismo ha determinado cerrar nuevamente y Estados Unidos, la factura es enorme en términos de vidas. En el caso de Honduras, con un sistema de salud bastante frágil, esto nos llega. Creo que a estas alturas, y lo voy a decir de esta manera, Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque recuerdo que cuando estaba por llegar, que era inminente la llegada de la pandemia acá al país, se hablaba de que en el mes de mayo del 2020 la cifra de muertos en Honduras iba a andar alrededor de 30.000 a 40.000 muertos. Y nosotros hemos tenido acá la visita no solo de la pandemia, sino como corolario al cierre del año 2020, 2 fenómenos naturales, 2 huracanes, cosa que pues yo no tengo registro en mi memoria de 2 huracanes fuertes acá en el país. El último de ellos, usted ve cómo se pintaba en los mapas, se pintaba como un desastre completo para el país. Sin embargo, yo quiero insistir, creo que Dios ha sido misericordioso con nosotros
y con el limitado recurso que se tiene en el país se le ha ido haciendo frente a un tema que no es un tema conocido. Cuando usted enfrenta lo conocido, entonces lo pueden enfrentar con más expertise, pero cuando se enfrenta a lo desconocido es un poco más complejo. Y si le suma a ello que tiene limitantes en cuanto a la infraestructura, es más complejo. Creo que se ha venido haciendo un esfuerzo, no ha sido un esfuerzo fácil, se han ido tomando algunas decisiones, algunas creo que son decisiones muy apropiadas, otras decisiones no tan apropiadas como suele ocurrir en todo. Hay aciertos y desaciertos, pero bueno, estamos frente a un nuevo año, comenzándolo. Ayer mismo la mesa multisectorial tuvo reunión, el gobierno ha venido haciendo reflexiones profundas de qué más hacer respecto a este nuevo brote y este nuevo repunte que se ha venido al país, y en función de eso se tienen que ir tomando decisiones. Yo creo que no es un tema fácil, Ramón, pero sin embargo pienso que se han hecho esfuerzos y que se deben de seguir haciendo, y que es indispensable no solo lo que el gobierno pueda determinar hacer, sino lo que los ciudadanos determinemos también hacer, porque este es un tema de compromiso ciudadano, ahí eso es indudable. Ahora, antes de preguntarle a don Omar Rivera sobre el tema de la mesa multisectorial, yo le consulto a usted, don Carlos Hernández. ¿Quién miente acá con los datos estadísticos de la COVID-19? ¿El gobierno de la República, que no ha tenido una información fluida sobre este tema? ¿O estos grupos como la Asociación de Funerarias de Honduras, que hablan de más de 7,000 personas fallecidas por la COVID-19 en el país? Por favor. Mire, yo creo que aquí lo más importante es tomar como referencia entidades y universidades de alto prestigio que están monitoreando constantemente en el país. No podemos desconocer que cuando hablamos de datos, obviamente siempre hay cuestionamientos. La Universidad de Johns Hopkins diariamente está haciendo el monitoreo. Justamente ayer con el ingeniero Rivera estábamos viendo el mapa, y yo creo que eso es una manera de validar esos datos. Posteriormente, después de que pasemos esta pandemia, sin duda alguna tendremos más tiempo para hacer comparaciones de la mortalidad que había previo a la pandemia, la que hay posterior a la pandemia, y poder tener datos quizás más concretos. Pero aquí lo importante, yo quiero retomar lo que decía el pastor Solórzano, es que no podemos desconocer que tenemos un sistema de salud frágil. Bueno, ya los datos nos decían que Honduras es uno de los países en América Latina con su sistema sanitario más débil. Por eso se proyectaba que el impacto de la pandemia iba a ser terrible, recuerdo con la plataforma Unidos Todos contra el COVID y otros, al inicio se hablaban de miles y miles de muertos. Sin embargo, la letalidad que estamos teniendo, si la comparamos, por ejemplo, con Panamá, un país con un nivel de desarrollo superior al nuestro, pero en Panamá es una situación terrible la que está viviendo. Entonces, creo que eso es positivo, la misericordia de Dios. Hay otros factores, hay varias hipótesis que están ahí, que los científicos estarán estudiando sobre las mismas condiciones de inmunidad natural que tenemos por la situación de pobreza, el tema de las vacunas, que Honduras ha tenido uno de los programas más exitosos en América Latina sobre inmunización, y otros factores que los expertos están cuestionando. Eso creo que es positivo, hay que resaltarlo. ¿Y hacia dónde debemos de avanzar? Creo que quedó evidenciada la vulnerabilidad del sistema, las falencias, las debilidades, la fragmentación que hay en el sistema sanitario, y particularmente nosotros y con otros grupos estamos justamente trabajando esto. Creemos que el 2021 la Secretaría y el gobierno debe de enfocar obviamente en la contención de la pandemia, pero debemos de empezar a trabajar, y esta crisis tiene que ser la gran oportunidad para estructurar un gran plan integral de atención en salud, de manera tal que esta crisis nos deje lecciones, las lecciones que hemos aprendido, y que podamos, por ejemplo, fortalecer todo el sistema de atención primaria, que eso creo que es un tema importante. Por eso es que hay una gran preocupación sobre las decisiones que se están tomando ahora respecto a la contratación de nuevo personal, lo cual creo que es positivo. Sin embargo, tenemos que priorizar a dónde van a estar esos médicos, y eso debe de hacerse en el marco
de una estrategia que nos garantice que lo que hoy está funcionando Carlos, pero no hay pueda médicos, responder. Pero no hay médicos especialistas en Honduras, dijo la ministra No aquí hay, en el efectivamente. Frente a Frente, No, y que ese- habrá que buscar personal fuera del país, fuera del territorio Pero, hondureño. Ramón, es justamente lo que las universidades tienen que empezar, pues si solo tenemos 16 intensivistas, bueno, entonces los programas, por eso hablo, un plan integral donde tengamos que ir capacitando el personal adecuado, ubicarlo donde debe de estar ubicado, o sea, no podemos tener los hospitales como el hospital escuela, por ejemplo, no puede seguir atendiendo infecciones respiratorias agudas o atendiendo toda la carga. Tenemos que atender y fortalecer toda la red primaria con los médicos, con las enfermeras, para asegurar eso, entre otras cosas que se deben hacer. Bueno, si hablamos de prioridades, Omar, ingeniero Omar Rivera, si hablamos de prioridades, mire cómo lo plantea el pastor y cómo lo plantea también don Carlos Hernández, pero si hablamos de prioridades, ¿cómo hacer volver a ese personal médico que tiene permisos especiales en este momento? Dice la ministra de Salud, mire, que hay mucha gente que ha solicitado permiso para poder retirarse de las atenciones médicas de los hospitales públicos, irse para sus casas y mire, vía teléfono hacer consultas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros recuperar este personal, Omar? Bueno, lo que Carlos plantea. Bueno, primero, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en su programa. Ramón, un saludo a Renato a la distancia. Mire, Carlos decía algo importante. Esta es una oportunidad extraordinaria para rediseñar el sistema de salud en el país. Y esto implica recobrar, por ejemplo, la gobernanza. Es decir, el personal médico y de enfermería, personal auxiliar, son burócratas, son miembros de la estructura gubernamental y tienen que adecuarse a la exigencia de las prioridades del Estado que deben de ser las prioridades de la ciudadanía. Usted muy bien lo dice, nosotros hemos visitado todos los hospitales en el marco de la veeduría que hace el FONAC y hemos descubierto, por ejemplo, como muy bien lo plantea la titular de la Secretaría de Salud, mucho profesional que justificando el estrés ocupacional o justificando en determinado momento los altos niveles de riesgo que pueden tener, se han ausentado aún y cuando ya muchos de los factores que originalmente motivaron su ausencia fueron superados. Yo fui contagiado del COVID a mediados de este año y continúo desarrollando las actividades igual que el resto de los 17 empleados del FONAC que se enfermaron de la enfermedad, pero nosotros continuamos de manera ordinaria, igual como lo plantea la iglesia en términos de que no se ha cerrado de su actividad de compromiso social, las distintas organizaciones gubernamentales como Visión Mundial, como Plan Internacional, el trabajo que ha hecho ASJ. Entonces yo creo que debemos de adecuarnos a una nueva normalidad que implica recuperar la gobernabilidad en el sector salud. Pero volviendo al tema que usted originalmente planteaba. Pero permítame. ¿Y quién hizo perder la gobernanza en el sector salud? No, la politización y la corrupción ancestral que en el sector salud ha existido y que en el marco de esta pandemia debemos aprovechar para extirparlo. Entonces callaron todos los secretarios de Estado de Salud que han pasado por esta Secretaría, Omar, todas estas cosas. Históricamente, Ramón, la Secretaría de Salud ha sido instrumentalizada para propósitos políticos, para que muchos empresarios inescrupulosos hayan hecho negocio y para que unos cuantos se hayan enriquecido y para que el pueblo hondureño no haya tenido una respuesta eficiente en términos de un servicio con calidez y calidad. Entonces, esta es la oportunidad, pero para eso debemos de abstenernos de seguir haciendo lo de siempre. Yo creo, me sumo al planteamiento que hace Carlos en términos de que es una oportunidad de ejecutar una profunda reingeniería en el sector salud, apostándole a la atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria? Si alguien no lo puede comprender con claridad, apostarle a tener presencia por parte del Estado en los distintos territorios para atender algún tipo de patología que no requiera, por ejemplo, atención hospitalaria. Es decir, el congestionamiento que hemos tenido nosotros
en los hospitales, en la etapa primaria, en la etapa inicial de esta pandemia, fue como consecuencia de no tener una respuesta en los territorios. Ve usted cómo automáticamente, y en esto quiero reconocerlo, la acertada decisión por parte del gobierno, de transferir recursos a los municipios para poner en operación los centros de triaje y estabilización, para financiar las brigadas médicas y la operación de los equipos de respuesta rápida. Eso descongestionó automáticamente los hospitales en el marco de esta coyuntura. Si eso se convirtiera en una norma, si eso se convirtiera en una apuesta cotidiana por parte de la institucionalidad estatal, claro, nosotros tendríamos una respuesta más efectiva, porque es más barato, sí, se reduce el costo, es más eficaz, garantiza inmediatamente que usted le ponga un torniquete a cualquier tipo de situación grave de salud que tenga un ciudadano en un municipio en donde no tienen un hospital o en donde de repente no tienen un policlínico. Entonces yo volvemos creo al tema. Esa es la gran apuesta, entonces, Ramón, que creo sí, que hay que ponerle especial empeño en medio de esta coyuntura. Es decir, descentralizar el servicio de salud. Totalmente. En Honduras. Y mire, y hay que saberlo porque lamentablemente aquí se sataniza todo. Si usted recuerda cuando se estuvo haciendo un gran esfuerzo con las famosas comisiones de salud y de educación, si usted recuerda el gran movimiento que se planteó, y eso lo que buscaba justamente era asegurar, uno, es un tema que hay que hablarlo, y esto, y lo digo de frente, aunque sin duda alguna genera controversia, tenemos que reestructurar el sistema. O sea, se tiene que reestructurar el personal. O sea, no podemos tener, mire, los diagnósticos nos dicen que tenemos una gran concentración de personal en unas áreas que no se requiere. Y eso lo vemos en educación y lo vemos en salud. Y Omar planteaba el ejemplo de los triajes. Si el sistema tuviera médicos y tuviera una infraestructura en los pueblos, en los municipios, haciendo la atención, descongestionamos el sistema, bajamos los costos y somos más eficientes, porque al final, lamentablemente, hemos tenido un sistema que a veces no está basado en proteger los derechos del paciente, sino que se centra en el personal, ¿entiende? O sea, el enfoque, todos los movimientos, todo lo que hay es para reivindicar derechos y es importante y yo defiendo eso. Sin embargo, ¿qué es el rol del Estado y de un gobierno? Es cómo garantizar salud con calidad, con calidez a los 9 millones de habitantes. Ese debería ser el objetivo. Entonces, es decir, permítame, Carlos, es decir, usted propone una revisión puesto por puesto y salario por salario en la Secretaría de Salud. Dejar el personal necesario, correspondiente en cada área de atención médica, en cada centro de salud o en cada hospital, y evaluar también, como dice el ingeniero Omar Rivera, una descentralización de algunos servicios de salud para las municipalidades. Solo aclarar, no estamos hablando de despido, no estamos hablando de que tienen que sacar, estamos hablando de reestructurar, estamos hablando de ubicar donde debe estar para que pueda haber una cobertura y pueda haber una atención de calidad para los hondureños. Al final eso es lo que se busca. Ahora, pero ¿cómo estructurar, pastor, un sistema de salud donde en muchos centros de atención en el territorio hondureño, principalmente en las áreas rurales, se siguen quejando que no hay medicamentos, se siguen quejando que hace 10 meses abandonaron enfermeras, enfermeros, médicos, estos servicios hospitalarios? Sí. Más de 600 centros cerrados. Mire, vamos a hablar de eso. Yo creo que el concepto de descentralización y atención primaria no es un concepto nuevo, no es un concepto que aparece a raíz de esto de la pandemia. Lo que se ha venido es a comprobar de que es eficiente en este momento de la pandemia. Cuando se tomaron decisiones de ir al municipio, de colocar ahí los triajes, que como dice Omar, yo igual pienso que fue una decisión acertada del gobierno. De hecho, están hablando de que lo van a seguir manteniendo, van a estimular el hecho de poner más recursos ahí. Esto no es nuevo el concepto, Ramón. En realidad lo único es que hay muchos intereses. Mire, en el tema de salud,
en el tema de educación y en otras cosas hay muchos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses, pastor? Intereses que están vinculados a agenciarse a través del monopolio del sistema de salud, recursos. Hay mucho negocio ahí. Y como le digo, hay mucho interés también de gente que ha tenido ahí una hacienda particular. ¿Ha sido una mafia entonces esto en el sector salud? Es que mire, eso se ha ido enquistando en diferentes contextos. Hay gente que se apodera del sistema. Mire usted lo complejo que es sostener y darle mantenimiento a cosas en el hospital escuela, para el caso. Hace unos días atrás, porque así vamos nosotros en el país. Aquí nosotros vamos de bulla en bulla, de episodio en episodio, de cosa en cosa. Hace un rato atrás se hablaba de la mora en términos de cirugías. Correcto. Y se inauguraron y se trabajó fuertemente para inaugurar quirófanos nuevos en el hospital escuela. ¿Cuánto dura eso? Poco. ¿Por qué? Se inauguran y hay gente internamente en los hospitales que le saca las piezas a esos quirófanos. Porque hay negocios fuera del sistema público. Aquí hay gente que pelea porque no se privatice la salud. Pero son gentes que trabajan en los dos sistemas y pescan en el sistema público para derivar al sistema privado. Y lo que no encuentra la gente en el sistema público, porque hay gente allá adentro que lo boicotea, que lo chantajea, entonces está en el sistema privado. Entonces se nutre un sistema del otro. Y eso uno lo ve en el discurso, pero en la práctica ve cosas diferentes. Pastor, hay mucho equipo entonces médico que le pertenece al Estado que se siguen manteniendo o estando ahí en los hospitales privados. Claro. Lo que le digo yo de lo que yo le hablo es que hay gente que boicotea, arruina, afecta cosas en el sistema público porque hay negocios que están a 2 cuadras del hospital. Farmacias que están a 2 cuadras del hospital, se roban los medicamentos, arruinan las máquinas, el esfuerzo del gobierno. Mire. Pero permítame, pastor. Mire lo que dice don Carlos. ¿Hay investigaciones de eso? Claro, bueno, y entonces, ¿por qué no actúa? Porque el gobierno no establece demandas a estas personas que han sido señaladas y buscadas. En este mismo programa hace que quizás 9 años, con documentos en mano, nosotros vinimos a plantear algunas situaciones que se dieron cuando se intervino el hospital escuela, se hicieron denuncias de equipos. Hay equipos que de repente le quita una pequeña pieza a usted y esa pequeña pieza hace que ya no funcione, pero que al final eso genera, o sea, los intereses son grandes, los intereses son reales. Por eso cuando Omar dice que se tiene que recuperar la gobernanza, es justamente eso, es asegurar, obviamente, protegiendo y defendiendo los derechos que tienen los trabajadores, pero que haya un sistema que tiene la capacidad de dirigir y de gobernar de manera eficiente. O sea, la Secretaría es el ente rector de la salud en el país y tiene que tener la autoridad y tiene que tener la capacidad, pero lamentablemente por esa diversidad de intereses en el mismo gremio, mire, sabe que hay 28 sindicatos, por ejemplo, ¿verdad? Un secretario, yo no sé cómo hace un secretario de salud que tiene que estar lidiando con 18 solicitudes de diversas. O sea, ahí los gremios también tendrían que ponerse de acuerdo y ver cómo hacen un solo sindicato, 28. Mira, ahí hay contratos, ¿sabe qué? Un ministro de salud tiene que vigilar, por ejemplo, que hay un contrato que dice que hay que comprar botas de hule, porque hace no sé cuántos años era un derecho que hay que comprar, y hay que comprar botas de hule, y hay que andar buscando botas de hule. Otros que hay que comprar unas chumpas azules, y tiene que, o sea, ¿y qué pasa con la acción primordial que debe ser vigilar la salud? Eso al final se va relegando porque esa complejidad y toda esa maraña que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años, y bueno, y como hay que, los derechos no son regresivos, entonces no se puede, por eso nosotros hablábamos, se tiene que hablar de un gran pacto donde personal,
donde el sector privado, donde la sociedad civil, donde tratemos, y por eso nosotros hablamos, un plan integral de salud para tratar de revertir esas cosas. Que ese gran pacto no es exclusivo del sector salud. No es exclusivo. Es decir, aquí yo lo he venido planteando, por ejemplo, en las últimas reuniones del Consejo Consultivo, y yo les planteo, en medio de esta crisis, hay cruces que no se pueden seguir cargando. Hay que hacer una revisión acerca de esos privilegios, por ejemplo, de tipo laboral, que en determinado momento ponen en una asimetría el tratamiento que se le da a algunos trabajadores respecto a otros. Y si no es ahora, no es nunca. El tema, por ejemplo, de las exoneraciones fiscales, muchos contratos y concesiones que en el país se han convertido en una soga que asfixia año a año a los hondureños. Contratos térmicos, por ejemplo. Momento de hacer una revisión del sector energético. Son aspectos que si en este momento que avanzamos hacia una nueva normalidad, como lo dice el pastor, luego de una simultaneidad de crisis, no solamente el azote de la pandemia del COVID, es ETA, es IOTA, y lo que veníamos cargando de corrupción, de pobreza, de politización. Es el momento para dejar los intereses particulares de lado y apostarle a esa nueva normalidad, pensando que hay que rediseñar institucionalmente el Estado, apostarle a lo que realmente es prioritario y privilegiar los sagrados intereses de los más vulnerables, de los más pobres, que es la gran mayoría del pueblo hondureño. Y en eso debemos de estar claros, Ramón, que no es exclusiva responsabilidad del Estado, del gobierno, porque aunque lo quisiera asumir, no lo va a poder hacer. Mire, es tan grande el problema, mire, es tan grande. Se tiene que empezar por ahí, pero mire, es tan grande el problema. Permítame, pero si el gobierno pone candados. Mire, escuchen lo que le voy a decir, Ramón. Si el gobierno pone cerrojos. Ramón, pero le estoy diciendo para que analicemos esto. Es tan grande los problemas que tenemos en el país que requiere el concurso de los que están en el poder, de los que están en la oposición, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de la ciudadanía en general. Si no instalamos en el país una gran coalición que privilegie los sagrados intereses de la nación, va a ser imposible salir adelante. El gobierno debe de poner el ejemplo, debe ser el que debe de dar el primer paso. Pero aquí nos corresponde evidentemente a todos. Yo comparto con usted, Omar, y yo comparto con lo que ustedes están proponiendo aquí en el programa hoy. Pero es que también el gobierno tiene que abrirse, pastor. Sí. Es que el gobierno también, tal vez no abrir las puertas o los portones de par en par, pero que por lo menos dé un privilegio de negociación a sectores que quieren aportar en este tipo de propuestas en todas las áreas que usted ha planteado. Entonces yo creo que también tiene que haber por parte del gobierno esta iniciativa, pastor. Yo creo que la voluntad política es vital. Es vital. Si no hay voluntad política por parte del gobierno es complicadísimo. Pero también debe de haber, aparte de la voluntad política, la suma de los sectores queriendo generar un cambio. Ramón, mire, aquí los intereses son tan grandes y hay gente que usted no la ve, nunca la va a ver, pero son las gentes que mueven los hilos de muchas cosas. Y pareciera que un presidente puede mandar y puede decir, quítate aquello de allá y ponerlo allá, quítate aquello del otro lado y ponerlo, y eso no es cierto. Entonces, ¿qué gente que manda al presidente? Mire, no, sí. Mire, ve, ¿quiere que le diga una cosa? A los diferentes presidentes. No, contésteme. Bueno, mire, Donald. Hay gente aquí que manda al presidente. Mire, Donald Trump, cómo está en Estados Unidos. Es que esto no es así. Pues entonces, ¿por qué es presidente de Honduras? Entonces, ¿por qué es electo por la voluntad del pueblo? No, pero igual que en su casa, usted es papá, pero no es que se hace todo lo que usted dice, no, también está la doña. Pero trato de poner a mis hijos estas reglas, pastor, mire, para que ellos puedan regirse, por lo menos hasta donde mis ojos ven lo que pueden hacer. Déjenme concretar la idea. Por favor, pastor. Sí, déjenme concretar la idea. Mire, hay esfuerzos que el gobierno puede emprender, pero es necesario la conciencia ciudadana para acompañar esos esfuerzos y de los sectores también. Les digo, hay muchísimos intereses. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de diferentes cosas. Omar lo ha planteado.
Y tenemos nosotros la oportunidad de hacer un replanteamiento de muchas cosas. Pero cuando usted se quiere ir a lo profundo del asunto, si usted lo toca por encima y no afecta intereses, no hay reacción. Pero Ramón, mire, ve, no nos vayamos muy atrás. Vayámonos al ejemplo de las comisiones que se organizaron para reestructurar salud y educación. Ni los medios de comunicación se apuntaron para acompañar ese esfuerzo. Nos rumbaron por todos lados. Porque se tocaban privilegios. Porque se tocaban privilegios. Y se tocaban privilegios de personas vinculados a ciertos sectores. Intereses políticos, empresariales. Como le digo, que por años se han nutrido de ahí, han tenido negocios ahí. Cuando usted toca eso, olvídese, mire, con la depuración de la policía, los medios ahí se sumaron y estuvieron acompañando todo ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque afectaba realmente a muchos sectores. Se sentían afectados con eso. Pero en educación y salud, ¿quién dijo, no, hombre, esas comisiones deben de quedarse ahí? Si hubiéramos seguido en ese esfuerzo, hoy tuviéramos, para hacerle frente a la pandemia, mejores condiciones por decisiones que se iban a tomar. Pero es que cuando usted, y mire lo que se vendió como idea, que yo quería privatizar la salud. ¿Qué interés tengo yo si yo no tengo negocios en salud, hombre? Si yo no tengo negocio. Pero así es esto. O sea, se comienza a vender una idea y los medios se prestan para eso también. Y van generando una percepción en la ciudadanía. Cuando los medios se juntan y comienzan a torpedear a alguien, lo pueden pasar de ser ángel a ser diablo, de ser Dios a ser Satanás, frente a la ciudadanía pública. Y lo que se va estimulando es una percepción en el ciudadano de que lo que uno tiene es un interés. ¿Qué interés puedo tener yo? Entonces le digo lo siguiente. Es importante, si se quieren cambiar las cosas, mire lo que es la pregunta, cómo hacerle frente al COVID-19, reconstrucción y todas esas cosas. Usted decía al principio, cosas diferentes, porque es los mismos temas todo el tiempo. Bueno, Ramón, hagamos cosas diferentes, pero vayamos de frente al toro por los cuernos. Vayamos de frente. Si usted quiere sacar un tumor, no lo trate con Panadol. Perdón el anuncio, no lo trate con una pastilla para la gripe. Extírpelo. Y eso va a significar ir a la raíz del problema. Pero va a tener implicaciones, riesgo. Y no todo el mundo está dispuesto a eso, Ramón. Nosotros hemos corrido riesgos, pastor. Y le hemos entrado a temas. ¿Por qué? Porque le queremos generar bienestar al país. Ahora, yo comparto con usted, pero no hay que meter a todos los medios en el mismo costal. No. Hay que ser responsables en todo esto, porque, mire, yo puedo decir también, hay gente que se viste como ovejas, pero son lobos. De todo hay. Y en todo este tipo de negociación se prestan muchas cosas. Lo que dice el pastor. Lo que dice usted. Ramón, ahora, por favor, Ramón, don Carlos. Sí, usted. No, usted lo que iba a decir es que, mire, el sistema se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Es importante mencionar eso porque al final, a veces el gobierno, por tratar de mantener la tranquilidad y la gobernanza, entonces lo que hace es que va haciendo concesiones y se van haciendo concesiones y a veces hay resistencia a que se sepa la verdad. Correcto. Mire, ¿qué es lo que nos pasó volviendo en esa comisión? Sí. Cuando se iba a sacar el informe y sacar la verdad, por ejemplo, usted mencionaba, la pregunta es, en esta nueva normalidad, ¿deberíamos de tener empleados que atienden por teléfono y que tienen un salario alto? Pregunto, o sea, ¿deberíamos? Esa modalidad de repente hace unos años atrás era necesario o por ejemplo los horarios, ¿verdad? O sea, cuando se definen los horarios es, bueno, no tenemos suficiente personal, entonces vamos a hacer un horario menor para que ese mismo personal pueda atender por la tarde. Pero la pregunta es, ¿esa realidad existe ahora? No, ahora tenemos una gran cantidad de personas y de médicos desempleados que sí hay. Entonces, por eso hablamos de que se tiene que hablar de un gran pacto donde todo, y aquí yo quiero decir, aquí es responsabilidad compartida, o sea, correcto, hablar, el gobierno y la politización tiene una gran responsabilidad en esto, porque el haber hecho concesiones, esos trances políticos que se han hecho, eso ha deteriorado el sistema, pero también yo creo, y eso a veces no se dice porque se tiene miedo, también del otro lado hay responsabilidades, ¿entiende? Hay responsabilidades. Lo mismo lo vemos en educación. Estábamos en una reunión y cuando uno ve, por ejemplo,
la distribución entre el número de estudiantes que hay en Honduras versus el número de maestros. 17. Entonces es 17, más o menos una proporción de 17 Alumnos por maestro. por maestro. Entonces la pregunta es, wow, o sea, las escuelas más prestigiosas se dan ese lujo de tener 15, 17. Pero tenemos escuelas y tenemos maestros que tienen 80 estudiantes, que tienen 100 estudiantes. ¿Qué es lo que pasa aquí, Ramón? Aquí habla de reestructurar. Pero reestructurar implica que de repente a alguien que está aquí en la ciudad lo voy a tener que llevar a una aldea remota y entonces eso no se puede porque el estatuto, porque la ley lo prohíbe, no se puede. Entonces, aunque aquí tengo 5 alumnos, ¿sabe qué? Tenemos maestros en zonas, o sea, tenemos maestros sin alumnos. Y esa información es real, le digo, maestros que pero no se pueden reestructurar. Entonces lo que hace es que se inventan una cosa, entonces lo prestan, se crea una modalidad para que se vayan los asistentes técnicos a las direcciones departamentales y no hay manera porque la misma ley, porque hay contrariedad, tenemos una ley fundamental de educación y tenemos un estatuto del docente y en algunas cosas hay contrariedad. Entonces, y eso lo hemos discutido con los dirigentes, hay dirigentes que son muy conscientes. Entonces, solo digo, y termino aquí diciendo, por eso es que es necesario, donde todos podamos poner nuestros propios intereses sobre la mesa y sobre eso vamos a reconstruir el país. Y estar consciente de algo, mire, y estar consciente de algo. Y yo esto lo quiero dejar claro, no hay parto sin dolor. Y si queremos en el país tener una nueva nación de frente a futuro, privilegios tienen que caer. Debemos de buscar la manera, Ramón, buscar la manera de rediseñar el Estado para que sirva fundamentalmente a esos 8 de cada 10 hondureños que hoy, luego de esta multicrisis, están en la pobreza. Si todos le apostamos, como dice Carlos, todos alrededor de una mesa, con todos los temas sobre el tablero, si eso es posible, yo estoy seguro que nos vamos a aproximar a tomar las decisiones del tamaño que estos problemas que ahora tenemos requieren. ¿Cómo fue la frase que dijo? No hay parto sin dolor. No hay parto ¿No hay sin parto dolor. sin dolor? Escúchense, permítame, ya escucharon, ¿verdad? Sindicalistas, maestros, gremios magisteriales, colegios magisteriales. Pero los políticos también, ojo, ¿verdad, Ramón? Porque la responsabilidad no solo es de un lado, también es compartida. Después de la pausa, discutimos esto, por favor. Voy a la pausa. Le recordamos el tema de este viernes para que continúe participando con nosotros. ¿Cómo hacerle frente a la COVID-19? Reconstrucción nacional, proceso electoral y policías narcotraficantes. De inmediato le damos lectura a sus mensajes. En Honduras no hay muchos especialistas porque la universidad les pone miles de peros y trabas a los que aplican a una especialización. Y estos se van a otros países y se quedan viviendo allá. Comenta también Ever Ariel Núñez, la COVID en Honduras no ha sido tan agresiva como en otros países. ¿Se imaginan que tuviéramos un gobierno responsable que realmente nos hubiera dado hospitales móviles a tiempo y en buenas condiciones? Los casos de COVID serían mínimos en este país. Qué lástima, esto es un sueño, comenta. Rubén Pacheco, eliminando la ambigüedad y la falta de transparencia en las políticas públicas del país. Honduras tiene problemas puntuales que requieren soluciones puntuales, detalladas y transparentes que se presten a la veeduría social. Continúe participando con nosotros en nuestras redes sociales. Le recordamos el tema de este viernes, cómo hacerle frente a la COVID-19, reconstrucción nacional, proceso electoral y policías narcotraficantes. Bien, yo tengo al doctor Carlos Aguilar en línea, pero antes de que participe el doctor vía teléfono, mire este elemento. Y lo tiene documentado, ustedes tienen documentado este elemento. Yo no sé quién de ustedes me lo quiere explicar. ¿En manos de quién está el trato de la pandemia de la COVID-19 en Honduras? ¿En manos de especialistas, de gente de experiencia, de médicos de experiencia o de recién egresados de las universidades? Mire, algo que nosotros hemos advertido en la veeduría social que hemos realizado a lo largo de los distintos hospitales es la necesidad que personal especialista se pueda incorporar a las tareas, porque muchos de estos centros hospitalarios, gran parte de la atención está a cargo de jóvenes que han sido contratados en el marco de este programa Código Verde Plus.
yo creo que es muy importante que, por ejemplo, todo ese personal médico que ya superó cualquier crisis vinculado a COVID pueda reintegrarse. ¿Por qué razón? Porque mire, en este momento se requiere el mejor recurso humano para poder atender a la pandemia. Nosotros creemos que hay un fenómeno que deben definitivamente enfrentar con valentía las autoridades sanitarias, porque esta enfermedad llegó para quedarse, difícilmente, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Este es un mal endémico. Es decir, esto posiblemente vaya aquí por muchos años a seguir azotando al pueblo hondureño y se requiere el mejor personal. Yo creo que las autoridades sanitarias deben de enfrentar el reto de recuperar la contribución de muchos de esos médicos tal cual en algunos hospitales, especialmente de los centros urbanos sí se está dando, pero no necesariamente todo el Entonces país. coincidimos acá, porque inclusive ese es mi punto de vista, que los especialistas que han pedido permiso por alguna o determinada razón, Pastor Alberto Solórzano, deben de retornar a los centros asistenciales. Y mire lo que están revelando acá. O sea, que está en manos de muchachos recién egresados de las universidades, contratados por este programa Código Verde, a hacerle frente a esta pandemia en Honduras. Yo creo que el gobierno debe de revisar la condición particular de cada uno de estos médicos. No porque alguien sencillamente invoque que se va a retirar en un momento de emergencia, cuando más bien usted ve a la gente de primera fila, que no solo son médicos también. Usted ha tenido gente de primera fila atendiendo necesidades de la ciudadanía en policías, en bomberos, Correcto, sí. en gente de iglesia que ha estado ahí. Hemos estado trabajando con la gente de cerca. Correcto, sí. Nosotros no hemos cerrado la iglesia, de repente cerramos la instalación, pero la iglesia ha estado abierta, nosotros hemos estado dando comida, hemos estado cerca de la ciudadanía. Entonces yo creo que no se justifica que alguien solo invocando que tiene alguna enfermedad de base no responda a su compromiso que tiene. Aquí enfermedades de base tenemos todo. Yo soy una persona que tengo hipertensión, ¿verdad? O sea, tomo medicamentos, él también, don Omar Rivera también. Solo usted, pues que no, usted es un hombre completamente libre de eso. Pero de ahí en realidad, y si usted invocando eso, yo no me acerco a la iglesia donde pastoreo. Yo no he parado, desde que esto comenzó no he parado. La siguiente semana se cerró la instalación y nosotros estábamos ahí grabando para mandarle mensaje a la gente, animando a la gente, buscando a la gente, tratando con la gente, enterrando gente. Yo iba al cementerio el 31 de diciembre en la mañana, estaba en el sepelio de una persona, ¿verdad? Son cosas que usted tiene que estar. Entonces yo creo que apelar un poquito a la conciencia de la gente, aquel que definitivamente su condición es sumamente complejo, por eso es que digo que el gobierno debe analizar caso por caso. Perfecto. Y pues entonces a ese se le dispensa, pero otro debe estar ahí. Me permite, don Carlos Hernández. El doctor Carlos Aguilar está vía teléfono esta mañana en el Frente a Frente. Doctor, le saludo, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Quisiera saludar a sus panelistas, a Carlos, a Omar, al pastor Solórzano y a las personas que siguen este programa. He escuchado con no cierta sorpresa y incredulidad la superficialidad de algunos de los criterios emitidos por los panelistas, donde pareciera que están induciendo que el fracaso en la atención a la pandemia ahora es culpa de los médicos y del personal de salud. Realmente me sorprende y me siento ciertamente indignado y eso me ha motivado a expresar mi punto de vista, porque yo sí conozco los hospitales. Creo que el autocalificarse como experto solo porque fui a visitar unos cuantos hospitales en medio de la pandemia nos deja un desconocimiento profundo de lo que ocurre y de lo que viene ocurriendo, y en esto coincido con los panelistas, de un problema, como decía Carlos, ancestral, un problema sistémico que en mi condición particular me tocó enfrentar como secretario de Estado, pero también como médico e inclusive como paciente. Pienso que las raíces de los problemas son más profundas, que no se trata de quitarle el bono del zapato a las enfermeras, que no se trata de reincorporar a una colega que tiene 65 años y tiene una artritis reumatoidea severa, y estoy hablando de una colega mía que trabaja en el hospital,
Creo que esa no es la solución, aunque no digo que no deba de resolverse, por supuesto que sí. Pero pienso que si revisamos con un poco más de carácter científico y no tanto demagógico, y nos remitimos a los documentos que expertos en el tema de la reforma del sector salud vienen señalando y escribiendo documentos desde hace aproximadamente 20, 25 años, y estoy hablando específicamente del documento denominado Marco Político de la Reforma del Sector Salud, que fue elaborado por expertos que conocen a profundidad este tema. Realmente nos podemos dar cuenta que el problema del sistema de salud de Honduras implica inclusive a estas alturas cambios constitucionales, cambios que tienen que ver con otras instituciones, el caso del agua, el caso de la educación, que están íntimamente relacionadas. El enfrentamiento o la manera en que se ha enfrentado la pandemia, pues todos sabemos que ha estado corroída por gravísimos actos de corrupción a los que no me voy a referir, pero que obviamente han tenido un enorme impacto, dado que un país como el nuestro, un país el más pobre probablemente de la región latinoamericana, no se puede dar el lujo de destinar 50 millones de dólares en una inversión que no se sabe dónde está. Se perdieron y se seguirán perdiendo muchas vidas valiosas, y creo que es ahí donde debemos de enfocarnos ahora. Quizás este no sea el momento de iniciar esas reformas con las que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Estamos a 10 meses de tener un nuevo presidente o presidenta. Se ha perdido, como bien lo señalaba don Carlos Hernández, la rectoría de la salud. Quien dirige la pandemia no está vinculado al tema de salud. Y pienso que la falta de credibilidad en algunas autoridades, la falta de liderazgo, impide que ese gran pacto social, como bien lo han señalado, o ese gran pacto nacional por un tema tan importante como la salud se pueda llevar a cabo. Debemos recuperar primero la institucionalidad, debemos de recuperar la credibilidad y sobre todo ejercer un acto democrático en la elaboración de estas políticas o estas nuevas políticas del sector salud. Por ahora, mi opinión, y con esto finalizo, es que tiene que trabajarse fuertemente en fortalecer el sistema hospitalario, nuestro endeble sistema hospitalario, porque estoy convencido que nos estamos acercando nuevamente a una gravísima crisis como la que se vivió en los meses de junio, julio y agosto del año pasado. La presencia de brigadas y de triaje son medidas cosméticas, superficiales, que no tienen ningún impacto fuerte, ningún impacto sostenible, y apelar a ese modelo como algo permanente me parece que sería un gravísimo error. Todos han hablado de atención primaria en salud, y es ahí donde debemos de enfocar nuestros esfuerzos. Todos los países que han logrado alcanzar índices decentes de desarrollo social en el tema de salud han apostado justamente al fortalecimiento de la base de todo sistema público, que es la atención primaria. Quisiera, para finalizar nuevamente, hacer un llamado a los tomadores de decisiones, a la clase política, a que incidan en elaborar justamente decisiones que nos permitan combatir esta epidemia que, como bien lo han señalado también, nos quedan muchos meses todavía de trabajo, y ojalá lográsemos con estas medidas disminuir el número de compatriotas que siguen falleciendo tristemente por no tener acceso a una cama, por no tener acceso a tecnología que fue supuestamente comprada y que no se sabe a dónde está y que no se sabe quiénes son los responsables. Un fuerte saludo a la distancia a los panelistas y a usted, Ramón, y a su equipo de producción por haberme permitido participar. Muy buenos días. Sí. Doctor Carlos Aguilar, muy amable. Gracias por comunicarse con nosotros en el Frente a Frente. Don Carlos quiere reaccionar. Solamente decir, mire, yo coincido con lo que decía el doctor Aguilar. Yo creo que, y no es la intención, estamos hablando de la necesidad, uno, hablar de que es un problema endémico, histórico, y dos, es que la crisis tiene que ser la oportunidad para sentarnos y tratar
de reconstruir el sistema. Estamos hablando de un modelo de atención primaria. Yo no hablo de temas específicos, yo no soy experto en temas de salud, pero sí en el tema de gobernanza. Pero no sí, comparte con ustedes el tema, justamente- no comparte con ustedes el tema del triaje. No, y lo otro, perdón, solo quiero decir, y lo ¿Verdad? otro tampoco estamos, así por lo lo dijo. menos no hemos planteado, Ajá. no es una responsabilidad exclusiva de los médicos, es una responsabilidad compartida que sí hay que tratar de enfrentarla, y que ese es el otro tema que vamos a hablar, que el gran riesgo es cuándo se va a hacer, porque justamente estamos en un año político y ya sabemos qué es lo que pasa en un año político, y eso es lo que quizás esta oportunidad de trabajo durante el 2021 puede ser alterada, porque lamentablemente siempre se está viendo qué es lo que me puede abonar políticamente, y eso a veces no permite que se tomen las decisiones acertadas. Pero Ramón, Sí. pero yo, o sea, primero, más que compartir yo lo que planteó el doctor Carlos Aguilar, al cual le tengo enorme aprecio, él comparte con nosotros el 90% de lo que hemos planteado aquí. Es Sí, decir, de las grandes reformas. Comparte de la gran reforma, Correcto. comparte la apuesta a la atención primaria, comparte el tema de gobernanza. Es decir, yo no veo nada de lo toral, no veo ningún tipo de diferencia. Claro, él cuestiona nuestra crítica a algunos profesionales del gremio médico que, teniendo condiciones para volver al trabajo, no vuelven. No lo hacen. Es decir, y yo comprendo su solidaridad. Lo que sí está claro es que este tipo de discusiones, y que conste que aquí nadie es experto en materia de salud, claro. coincidimos. somos como contribuyentes, porque tenemos el derecho Y observadores de la, claro, de la situación. opinar sobre el tema. Claro. Porque Comparte. entonces aquí quiere decir que nadie puede opinar de salud si no es médico. Imagínese usted que solamente los policías hubiesen opinado de la corrupción policial. Seguiría la policía haciendo la cloaca que fue antes de que nosotros llegáramos a depurarla, el estercolero en el que estaba. ¿Y es que acaso los generales, los comisionados, los subcomisionados o los comisarios hicieron la profilaxis que se hizo en ese nido de corrupción y de criminalidad en el que estaba la policía? No. No, es decir, o sea, no llamemos a engaño. Los ciudadanos tenemos derecho a opinar. Entonces, compartimos con el doctor que es necesario avanzar Sí. hacia una profunda reforma, por un lado, apostándole, como decía Carlos, a un proceso radical de reingeniería institucional en el sector salud, y de seguir ejecutando algunas acciones Sí. que han dado éxito, como apostarle a la presencia en los territorios de atención Hay que médica. fortalecer el modelo Claro. de atención primaria en salud. Ok. Yo le pregunto al pastor Alberto Solórzano para que vayamos entrando en detalle, porque no solamente es salud, Sí, también es educación, es narcoactividad, es depuración policial, ya hablamos de COVID. Pero ¿quiénes están detrás, pastor? ¿Quiénes se oponen a estas grandes reformas que se necesitan en materia de salud y educación? ¿Ah? Este hombre me tira a mí de entrada, así, ¿verdad? Para que yo me chamusque, así, Es ¿verdad? que usted dijo una frase en el programa que me llamó la atención. ¿Qué dije yo? Cuénteme. Vamos, responda. No, hombre. y comparto. No, lo que dijo, dígame lo que el dijo. pastor lo que Ah, dice es que usted ve a los títeres ahí, Correcto, sí. pero encima de ellos están los títeres. Los que manejan Usted los ve la títeres. superficie, pero por Se lo voy subterráneo a- hay gente que se lleva la gran Se lo voy tajada. a, Por se favor, lo voy por a favor. graficar de otra manera, mire. Usted jala por este lado y el grito lo oye allá, ¿ves? Y usted le parece que a quien está jalando es el que está directamente vinculado. Pero se asusta usted y se sorprende los que salen respondiendo y reaccionando. Porque es el entramado. Aquí pellizca. Y allá, allá gritan. Exactamente. Allá se oye que se quejan. ¿Y quiénes se Entonces, quejan, doctor? Pues no, es que es lo que le digo yo. Son personajes que no se ven, que están en el entramado ahí y que han sabido, ¿verdad?, esconderse, y que instrumentalizan y que manejan y que ponen bocas y que ponen rostros y que utilizan
movimientos y que hacen de todo. Y cuando sienten la aproximación de un cambio real que se puede hacer, entonces, olvídese, van a hacer todo lo imposible, hasta lo imposible, para tratar de boicotear que ese cambio se realice. ¿Por qué? Porque con ese cambio se amenazan intereses, Hay reacciones inmediatas. Porque, Ramón, si usted tiene algo que le está generando beneficio y alguien se lo quiere quitar, ¿usted cree que usted no va a reaccionar con eso? Pastor, ¿y la participación de los políticos en estos temas, cómo los califica? Es que es lo mismo. Alcaldes, diputados, ministros, ¿cómo los califica? No, es que eso es parte de la sopa. Es otro ingrediente de la sopa, ¿verdad? O sea, hay de todo. ¿Pero para darle sabor a la sopa o para hacerla más amarga? No, es que igual, ¿me entiendes? Aquí hay una instrumentalización mutua. Hay gente que necesita al político y hay políticos que necesitan a la gente. Hay empresarios que necesitan los políticos, hay políticos que necesitan los empresarios, hay, como le digo, gente organizada que necesita a ambos. O sea, esto es así. Y se van... el problema ha sido histórico también en ese sentido. Por eso me extraña también que el doctor Carlos, que está en el ambiente, no le apunte también a eso, porque soslayar eso, minimizar eso, hacer a un lado eso, es desconocer una realidad del sistema también, que hay mafias en el sistema, que hay gente que se ha encargado de cruzar pasadores, de que el medicamento se compra y hay gente que ha vendido medicamento a punto de vencerse y ha vivido de eso, que el medicamento se almacena y se pierde en el almacén, que el medicamento se tiene en el almacén, se pone en el hospital y hay grupos interesados en el hospital en no dispensar ese medicamento y lo pierden y se lo roban y lo sacan de ahí. Como le digo, porque hay un negocio cerca y es ahí donde derivan la gente. Eso es lo que la ciudadanía vive. O sea, el gobierno a veces hace esfuerzos por comprar medicamentos. Ramón, si había gente quejándose de que no había insumo para atender la pandemia en los hospitales y los tenían embodegados en el hospital, hasta que se hizo un esfuerzo por hacer una veeduría y que usted fuera, y decían que no habían mascarillas, que no habían esto, que no había lo otro, y tenían insumos en el hospital y escondían el insumo o se lo robaban del hospital en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Si hablemos de corrupción, hablemos de todo ese tipo de cuestiones que han estado ahí también. Ahora, lo que pasa es que hay gente que no quiere hablar de esos temas y cree que la corrupción solo está en ciertos ambientes. El tema de la corrupción ha permeado diferentes contextos. Entonces, esa es la realidad. Y si usted el asunto no lo... le reitero, don Carlos es médico. Si alguien va y a la hora de auscultarlo él como médico, le dice que le duele el dedo del pie, cuando le está doliendo la cabeza, le va a dar para el dolor del dedo del pie. Entonces, si usted quiere realmente emitir un criterio de una situación, váyase a lo toral, a la raíz de todos los problemas. Estos han sido los problemas que nosotros hemos tenido. Y yo le reitero, cuando usted trata de hacer un esfuerzo, siendo presidente o ciudadanos como nosotros comunes, que le hemos apostado a hacer un algo por el país, y usted se aproxima a tocar intereses, prepárese. Este programa hay gente que no lo está viendo bien. Hay gente que escucha nuestros criterios y va a reaccionar a nuestros criterios. Porque hay gente que se siente incómoda, se siente amenazada. Porque hay gente que usted ni siquiera los puede tocar ni con sus palabras, ni con su discurso, porque reaccionan inmediatamente. Ese ha sido nuestro problema. Y entonces usted ve cómo entonces todo se alinea para venir y tratar de boicotear cualquier esfuerzo de cambio. Perfecto. Voy a la pausa para que después reaccione don Carlos Hernández aquí en el Frente a Frente de esta mañana. Continuamos dando lectura a sus participaciones con el tema de este viernes: cómo hacerle frente a la COVID-19, reconstrucción nacional, proceso electoral y policías narcotraficantes. @Frente a Frente en nuestras redes sociales. Ana Martínez, dejando a especialistas en salud encargarse del manejo de la pandemia, a especialistas en el área de gestión de riesgos trabajar en la reconstrucción, planificando y dejando de robar, exigiendo resultados y transparencia en el manejo de recursos. También comenta Ramón Shu, y la Maxi no la teníamos para depurar y la terminaron sacando del país. Y la depuradora de la policía y ese montón de policías narcos que jamás se enjuiciaron en Honduras, todo es un circo, dice.
Eduardo Ulloa, para que no haya entuertos, debe haber empatía y calidad humana de los gobernantes hacia sus ciudadanos, políticos, con darnos oportunidades de empleo, salud, educación, combate a la corrupción e impunidad, desconcentración de la riqueza, igualdad ante la ley y equidad. Estaremos más que servidos. Danelia Molina, eso de que no hay parto sin dolor aplica para la reconstrucción nacional. Si queremos avanzar hacia reconstruir el país, hay que tomar grandes decisiones, aunque le duele a muchos y les quite los grandes negociazos. Le recordamos el tema de este viernes: cómo hacerle frente a la COVID-19, reconstrucción nacional, proceso electoral y policías narcotraficantes. Continuamos con el foro. Bien, gracias Gaby. Hay que irle haciendo también análisis a otros temas, pero hay mucha presión política, Omar. Hay mucha presión de diputados a estos ministros. No, claro. Mire, es que la politización es simple y llanamente la expresión más clara de la instrumentalización del Estado para propósitos particulares o de grupo. Y es ahí donde debemos avanzar, por ejemplo, teniendo esta multicrisis en la que está acaeciendo sobre el país, la oportunidad, por ejemplo, de profesionalizar la burocracia. Sí. Que su hoja de vida, que sus créditos académicos, que su experiencia pese más que la recomendación de algún diputado o de algún dirigente de algún partido político. Esa es una oportunidad que tenemos, extraordinaria, de colocar como un tema importantísimo en la agenda nacional. Yo creo que ahí es donde debemos, por ejemplo, demandar de frente al próximo proceso electoral un comportamiento adecuado por parte de los políticos. Ve usted todo el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas, que nosotros en su momento acompañamos. Era necesario la intervención, usted que está bastante vinculado a ese tema político lo sabe, la necesidad de tener un organismo registral despolitizado, colocándolo en la categoría de entidad de seguridad nacional. Y ve usted el bochornoso espectáculo de coima, de extorsión y de vulgar politización en la que hemos estado los hondureños imbuidos en las últimas semanas. No es posible, hombre. De entrada, queriendo torpedear a una entidad tan importante, no solamente de frente a los próximos comicios internos y primarios y generales, sino de frente a la certidumbre de tener un registro de las personas en el marco de la emisión de la nueva tarjeta de identidad confiable. Entonces, ese tipo de politización arruina todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo vuelve las actuaciones de las instituciones públicas sesgadas. Nosotros lo hemos reiterado y sabemos que a veces es difícil por la composición parlamentaria. Hay tres fuerzas políticas ahí: liberales, nacionalistas y pertenecientes a Libre, que en los últimos años han llegado a un consenso, a un pacto, se han consolidado en una alianza tripartidista para poder conformar la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Cuentas, Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Electoral, Tribunal de IAIP, Justicia Electoral, IAIP, Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, no era lo que aspirábamos nosotros. van por la corte. Pero se dio esa alianza tripartidista, se dio esa alianza entre liberales, nacionalistas y Libre, pero ya una vez instalados ahí en el ejercicio del poder, deben de olvidarse de privilegiar a sus activistas. Y lo decimos con respeto. Tenemos una relación con la mayoría de los dirigentes políticos de esos tres partidos, pero no es momento para convertir en botín partidario las instituciones del Estado. Se los decimos con respeto porque el hondureño espera más que una chamba ahí en una de esas instituciones que fueron repartidas. El hondureño tiene una expectativa mayor, mucho más ahora que está en medio de esta simultaneidad de crisis. Entonces,
El político tiene que estar a la altura de las circunstancias. No es un momento para esas prácticas históricas, ancestrales, que forman parte de la política vernácula del país, en el cual lo más importante es tener contento al activista o al dirigente en el territorio. Mire, aquí habemos casi 10 millones de hondureños que a lo que aspiramos es a que el sistema funcione prestando servicios de calidad, servicios en el registro, la garantía de un proceso electoral que sea transparente, democrático, honesto. Eso va a llenar de satisfacción a la ciudadanía, y al margen de que sean cachurecos, colorados o de libre quienes organicen el proceso, si el proceso sale bien, eso los va a prestigiar a ellos. Les va a permitir garantizar tener una oportunidad en el escenario político nacional. Ese es el llamado a la conciencia que tenemos. Sí. Y yo creo, Ramón, que es importante que usted abra el espacio aquí a este tipo de reflexiones, porque es como un llamado de atención en un año tan crucial para el país como este 2021. Hombre, me voy a atrever a preguntarle a don Omar. ¿Es familia suya, Oscar Rivera? No, Nada que ver. no, nada que ver. Somos, sí, Amigos. Son amigos. sí, lo conozco desde hace algún tiempo. Él es de Santa Bárbara. Ah, Yo soy de Lloro. pues. Es que la gente especula, ¿verdad? Que dicen que somos hermanos. Que dicen que se son parecen. hermanos. No, que pero se mire, parecen, quiere que tienen pero quiere que le diga características una cosa. físicas. Pero quiere que le diga una cosa. Lo que Oscar ha hecho me parece correcto. Poner a disposición su cargo y instar a que sea investigado es correcto. Y yo aquí, sobre la base de la propuesta que ha hecho Oscar Rivera, animo también a otras instituciones del Estado que investiguen si ese no ha sido un patrón de conducta en otros departamentos y en otros partidos. Bueno, Omar. Y en otros partidos. Eso es Ahora, muy importante pero para que es de que- una, pero para es que que de una retornamos- vez por todas se dejen claro que Es que ese tipo de retornamos- práctica no va a continuar. Retornamos siempre Es a la que misma eso fue pregunta, Carlos Hernández, de la politización, de cómo los políticos se la juegan. Claro, óigame, esto fue lo que salió a la luz, porque salieron la grabación. Pero, ¿cuál es la intención de no querer despartidizar los órganos electorales? Es justamente eso. Justamente eso, si aquí tenemos infinidad de testimonios, que hay instituciones públicas donde el empleado tiene que pasar mensualmente una cantidad a quien le consiguió la chamba. Lamentablemente, esa es justamente la debilidad que tenemos, y a eso es que tenemos que apostarle. Muchos diputados y para tratar alcaldes de piden, corregir muchos eso, diputados y alcaldes, ¿entiende? Carlos, muchos diputados y alcaldes o dirigentes departamentales de los partidos Sí, piden coimas. claro que sí. Eso ha sido una práctica constante y se ha denunciado. Lo que pasa, el pastor lo decía, lo que pasa es que aquí, mire, aquí a la historia a veces, vemos solamente el momento y el escándalo del día y eso es. Pero eso es esas han sido las prácticas que han habido en el país y eso es lo que tenemos que corregir. Por eso es que nosotros insistimos. Tenemos que, primero hay que democratizar los partidos, hay que fortalecer la democracia en todo su esplendor. Necesitamos tener órganos electorales que sean confiables. Al final, yo recuerdo cuando estábamos en esa campaña de que había que poner gente técnico, hubieron dirigentes políticos que dijeron, esos de la sociedad civil, que nos dejen a los políticos nuestros asuntos. Como que es que el tema de la democracia solamente es de los políticos. O sea, al final es un tema de ética, es un tema donde todos tenemos que participar. Mire, si logramos que el próximo proceso electoral se haga con transparencia, se haga con justicia y todo, ¿quién va a ganar? Ganamos todo, incluyendo a los partidos políticos, incluyendo a ellos. Se van a fortalecer. Mira, hay una gran resistencia ahora de la juventud, de los nuevos votantes, la indiferencia de la gente, el tema del clientelismo político, que al final, ese es también, y me decía un amigo candidato, me dice, mira, el problema es que cuando voy al barrio la gente me pregunta, ¿y qué me vas a traer? ¿Y qué me vas a dar? Si es que para hacer política se requiere, entonces yo allá ando buscando a ver qué consigo, algunas bolsas, de las bolsas que deberían de ser y que deberían de ser manejadas por otro asunto.
Porque al final, y lo decía muy bien un libro que acaba de sacar la doctora Julieta Castellano sobre la cultura política, tenemos un sistema que se ha ido alimentando de la pobreza. Entonces pareciera ser como que conviene que la gente esté en eso porque eso le abona. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar, Ramón. Yo creo que para concluir esta primera parte que hemos estado hablando, yo creo que tenemos que enfocarnos en las oportunidades que nos deja esta crisis. Y aquí tenemos que reflexionar, y hay varias iniciativas. Yo quiero decirle, hay iniciativas, la sociedad civil está trabajando, hay consensos con el sector privado, y ver cómo logramos converger los trabajadores. Nosotros hemos tenido un diálogo con dirigentes magisteriales, con médicos, creo que es importante, hacen un trabajo extraordinario. No podemos generalizar también, no podemos decir todos son malos, todos los políticos son malos, y buscar esos consensos, esas coincidencias que nos permita reconstruir el tejido social del país, reconstruir las instituciones. Lo que sí está claro en el tema de salud es que la Secretaría de Salud no debería seguir siendo lo que ha sido hasta ahora. A partir de esta crisis debería de ser transformada, y ahí tienen que poner los intereses de la nación y los dirigentes, los políticos, los que dirigen, para tratar de reconstruir y poder... Sí. Mire, planes hay. Honduras Claro. ha invertido cantidad de dinero. El doctor mencionaba un plan, pero 7 planes de salud que se han hecho que han costado millones de dólares. O sea, ya el problema está sobrediagnosticado, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Se requieren tomar acciones, y ahí es donde lamentablemente es que tomar esas acciones son las difíciles, eso duele, porque de repente voy a tener que ceder algunas de estas cosas, pero bueno, el país ya no aguanta más, ya no da para más. Aquí necesitamos todos tratar de poner nuestro mayor esfuerzo para reconstruir esto, y a la larga vamos a ganar, Sí. y a la larga vamos a recibir un Sí. beneficio porque el país va a mejorar. Ahora, Pastor Alberto Solórzano, la reconstrucción de Honduras es, como lo han planteado ustedes acá y como lo dijo también el doctor Carlos Aguilar, y creo que todos los que nos miran esta mañana están pensando lo mismo, una reconstrucción total en todas las áreas. Bueno, educación ya está haciendo su planteamiento del regreso progresivo a las aulas, salud ya tiene también su planteamiento. Me están diciendo que los comisionados de INVES o los interventores de INVES fueron renovados en su puesto. Aparentemente ayer, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces fueron renovados en su puesto porque entregaban ahorita en enero. Me imagino que les van a dar otros días más para seguir en esa tarea. Pero después de la pausa, Pastor Alberto Solórzano, ¿cómo debe ser la integración de todos los sectores? Sin ningún prejuicio, sin ninguna mentalidad de llevar ventaja sobre otros para comenzar a hacer esto en Honduras. Después de la pausa, ¿le parece? Yo le consultaba al pastor Alberto Solórzano antes de la pausa este tema de reconstrucción, el involucramiento de todos. ¿A costa de qué, pastor? No, bueno, usted lo menciona, Ramón, mire, y se ha insistido acá, y creo que eso es una realidad. El gobierno solo no va a poder reconstruir el país. Creo que el gobierno puede constituirse en un facilitador, ¿verdad? Pero la reconstrucción requiere de compromiso de todos los sectores y de todos los ciudadanos. Un país se levanta así. Un país se levanta así. Hace 60 años atrás, un poquito más, Corea del Sur recibía ayuda de Honduras, fíjese. Recibía ayuda de Honduras. Nosotros apoyamos a Corea del Sur. Y mire usted lo que es Corea del Sur en ese momento. Entonces, requiere, pero ¿qué hubo ahí? Hubo una decisión seria, no demagógica. Yo creo que en este sentido no solo se puede dejar a los políticos, que ha sido el error, que ellos propongan el país que ellos quieren. No, yo creo que a estas alturas los sectores de la sociedad debemos de definir el país que nosotros queremos y definir el político que queremos para que cumpla eso que nosotros queremos, para luego votar por él, si está dispuesto a cumplir eso. Ya los planes no pueden ser planes reactivos, de corto plazo, cosméticos, superficiales. Tienen que ser planes de largo plazo, donde nos comprometamos todos y donde no estemos dispuestos a soltar
que alguien a capricho pueda venir y manosear esos planes. Mire el esfuerzo que se ha hecho en seguridad. ¿Usted cree que es justo que se retroceda en términos de lo que se ha hecho en seguridad? O sea, en seguridad se necesita hacer un plan a largo plazo, en educación un plan a largo plazo, en salud un plan a largo plazo. Y mire, esta pandemia nos ha dado la oportunidad. Lo que se había edificado que estaba mal, ha tambaleado y se ha caído. Entonces nos pone como una hoja en blanco para poder definir qué tipo de educación queremos, pero no para los próximos 2 meses. Yo escucho planteamientos que hablan de cómo volver a las clases, pero todo el mundo está pensando en el formato anterior. Seamos más creativos, hombre. ¿Por qué no podemos pensar en formatos diferentes? ¿Por qué no cambiar la currícula estudiantil de lo que los muchachos están estudiando? Estamos sacando gente casi, perdone la expresión, tarada de las escuelas. No saben nada. No saben multiplicar, no saben dividir, porque insistimos en los mismos formatos. Si queremos avanzar como país, sentémonos a pensar, hombre. Sacudámonos un poco la cabeza para ver si sale algo diferente de lo que hemos venido pensando y propongamos un sistema de salud diferente. Agarremos si son las clases estas que nosotros estamos dando las que nos conviene seguirle dando a los niños y a los muchachos y trabajemos con eso. Si el formato, mire Japón lo que ha hecho, ¿sabe lo que ha hecho? No pueden ir a las aulas, en los parques están dando clases. Ahí ponen pantallas grandes y dinamizan su sistema. Han priorizado que hay clases que no sirven para nada y van a enseñarle a los niños a hablar 2 o 3 idiomas. Pero nosotros seguimos pensando en lo mismo, en el libro de Coquito, en los colores paloma, marca paloma, para llevar en el compás, en la regla, los mismos útiles. Los mismos útiles. O sea, estamos pensando como en los 70, no puede ser. Entonces tenemos la oportunidad de sentarnos en serio, no hacerle amagos a esto, no llegar allí cosméticamente a tomarnos un café y a comernos unas galletas, no, hablemos en serio, sentémonos, metámosle la mano donde esté el lodo y tratemos de sacar las cosas más preciosas de esta oportunidad que nos está dando Dios. En medio de las cosas más difíciles, dice la Biblia, uno puede extraer lo precioso, de lo más vil puede extraer lo precioso. Entonces, Honduras tiene una gran oportunidad, que la gente comprometida le apueste a esta gran oportunidad, que el gobierno sea un facilitador para crear condiciones y vayamos a una mesa no a pedir por los intereses particulares, no a estar viendo los negocios propios, que como yo me beneficio. Hay gente que tiene el signo de dólares en la pupila en este momento pensando que la reconstrucción le va a significar poder ser más rico de lo que es en este momento. No puede ser, hombre. Hay gente que ya ordeñó este país, lo drenó por tiempos. Tienen para que coman ellos, los hijos de sus hijos y otras 4 generaciones más. Denle un poco al país, hombre. Desistan ya de los intereses propios, particulares, mezquinos, no lleguen a una mesa a chantajear para que se atienda lo de ellos. Mire, solo así, Ramón, correcto, y lo estoy viendo acá, solo así es como la cosa puede caminar. De lo contrario va a ser un poco más de lo mismo. Usted hace más de lo mismo, va a tener más de lo mismo. Y no solamente aquellos que buscan beneficiarse de sus negocios, también los políticos. No, pero es que me refiero a todos. Aquí hay gente, aquí la corrupción, usted que representa el capítulo de transparencia, ¿no? y comparto con el pastor, pero usted, Carlos Hernández, que representa el capítulo de transparencia, si Honduras siempre todo el tiempo pasa descalificada en materia de corrupción, la percepción de corrupción en Honduras es enorme. Y aquí hay culpabilidad de todos los sectores. Totalmente, mire, Aquí, como dice el pastor, sí, se sientan en una mesa, pero aquí cada quien pide su parte. Y es transversal. Aquí pide su parte, de repente, el que invierte para lograr su objetivo, pero también pide su parte aquel que quiere seguir gobernando el país. Totalmente. A como dé lugar, Carlos. No, totalmente. Usted lo plantea de manera muy, muy clara y eso es así. La presidenta nuestra, que es argentina, ella dice, para bailar un tango se necesitan 2. Correcto. Porque hay un corruptor y hay un corrupto. Y entonces el sistema se fue debilitando tanto que incluso para hacer negocio hay que recurrir a la corrupción a veces. Pero es que ahora, mire, y eso lo vemos a nivel de empresarios, pero para sacar un permiso de construcción, para sacar una cosa hay que andar buscando las influencias, los amigos. Eso no debería de ser. Sí. Entonces, en esta etapa, y lo que el pastor decía,
el gobierno como facilitador, porque al final el gobierno no va a poder manejar por sí solo la reconstrucción, ni este ni el que venga lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo en problemas. Entonces, lo que vivimos en el MIS es que hubo afluencia de recursos de donación. Eso no va a pasar ahora. Lo que va a venir son los préstamos, pero es que Honduras ya tiene un alto nivel de endeudamiento y hay un límite de préstamo. Entonces, eso ya no hay capacidad. Se va a tener que generar empleo masivo y para esto el sector privado es importante, pero se tienen que crear las condiciones y las reglas claras para hacerla. La sociedad civil tiene que, pero ahí también cuando hablan de facilitador y usted introdujo una frase, también el gobierno tiene que abrirse, porque es que a veces también la centralización de las cosas motivada también por otros asuntos. O sea, hablemos de reglas claras. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que puedo aportar? ¿Cómo me facilita? ¿Y qué es lo que al final estoy buscando que debería de ser el interés superior, que es el de la nación? Y quitar esos epítetos, donde señalan inclusive a sectores, lo señalan a ustedes como sociedad civil, que están vinculados directamente con el gobierno en algunas cosas, que quieren favorecer al gobierno en algunas tomas de decisiones del país. Por eso les digo yo, entonces quitemos también estos epítetos. Pero cuando gane Narrala, sí. cuando gane Xiomara, sí, o cuando gane Oliva, o cuando gane Papi, o cuando gane Will Méndez, o cuando gane Edras, o cuando gane quien gane, cuando gane Darío Vanegas, el que sea presidente, y nuestro rol sea seguir contribuyendo a colocar el dedo sobre la llaga, van a decir lo mismo. Entonces, eso, mire, ve, la verdad, para ese tipo de cosas, sobreaceitoso en la crítica. Eso no es relevante. Lo que es relevante aquí es que en este proceso de reconstrucción, escuche bien, sí. Pastor lo decía muy bien, seamos conscientes que ni así recaudáramos lo que nunca hemos recaudado en impuestos, ni así los organismos multilaterales nos dieran el financiamiento que nunca nos han dado en la historia, ni así vamos a tener suficientes recursos para enfrentar la enorme crisis, no solo de la pandemia, que ha tenido una secuela económica, no solo de ETA y OTA, sino que lo que hemos venido cargando en el pasado. Para esto se requiere inversión privada, inversión extranjera, y para eso necesitamos tener la casa en orden, ordenada, ser atractivos en términos de tener seguridad jurídica, una administración pública eficiente, honesta, combatir la corrupción, como usted muy bien lo dice. Pero por el otro lado es que el Estado también debe darse cuenta que lo recaudado y lo que va a tener a disposición en este 2021 no lo va a poder ejecutar si no tiene un diversificado modelo de implementación de los programas y proyectos. Ahí el Estado, el gobierno, como usted muy bien lo ha planteado, tiene que ser facilitador para darle oportunidad al sector privado de intervenir, a las organizaciones no gubernamentales, especialmente las humanitarias, de intervenir, a instancias especializadas gubernamentales en materia de ejecución de programas y proyectos, a la misma comunidad. Mire, yo he visto algunos proyectos en carne propia ahí en Zambrano, como la comunidad, a través de un financiamiento del banco KfW, a través de IDECOAS, construyó su escuela con la participación de la comunidad. Y ahí no hubo corrupción, ahí hubo eficiencia, y la calidad de ese centro educativo es un ejemplo para el país. Lujo. Son los programas PEC, sí, proyectos ejecutados por la comunidad. La participación de las municipalidades, de los gobiernos locales. Pero eso implica, como muy bien lo decía aquí los compañeros, dejar de lado los intereses particulares. No ir ahí con la bolsa pretendiendo agarrar lo más que podemos de lo que se coloca sobre la mesa de discusión. O sea, no se puede ir ahí, como bien lo decía el pastor Solórzano, a pretender sacar nuestra cuota particular, aun y cuando eso implique sacrificar
los intereses de las grandes mayorías. Pero para eso se debe de tener madurez y compromiso con el país. Yo sé que estamos en un año político. Yo sé que las pasiones partidarias brotan. El proselitismo, todo el mundo quiere andar en campaña. Yo le voy a decir una cosa. Es momento para hacer campaña diferente. Pastor Solórzano, un hombre sabio, nos llama a actuar de manera diferente, a no actuar de la forma inveterada en que se ha actuado en este país, con los mismos vicios del pasado. Mire, muchos políticos dan pena actuando como que estuvieran en la campaña de Suazo Córdoba. Como que fueran activistas de Zúñiga Agustinus. Como que todavía están allá en los regímenes militares de Osvaldo López Arellano. Da la impresión que se quedaron colgados en la historia cuando los retos y desafíos nos reclaman actuar de manera diferenciada. Yo sé que alguna gente se siente chimada con lo que le estamos diciendo. Ese es el propósito de venir aquí a decir este tipo de verdad. No venir aquí a qué. ¿A qué? ¿A pasar intrascendente en el mensaje? No, necesario dar un mensaje. Para reconstruir el país necesitamos la contribución de todos. Y que no se actúe como un vulgar politicastro ahí que va a defender una enseña, que va a defender una bandera, que va a defender a un grupo. Y le digo sinceramente, este tipo de personas están condenadas a quedar totalmente en el callejón del olvido de Frente a Futuro. Hay una nueva generación que viene a asumir la conducción de este país. No, pero si lo permite. No, escuche bien. Permítame, pero si lo permite. Y si lo permite, no, escuche bien. Hay una nueva generación que si estos políticos no quieren que a patadas lo saquen, es fundamental que modifiquen su conducta. Miren, vea usted las encuestas. La mitad del pueblo hondureño no respalda ningún partido político. Y es importante entonces que tomen conciencia para que tengan mejores resultados. Finalizo diciendo lo siguiente. Por favor, pues tengo que ir y a hay pausa. cosas que deberían de ser responsabilidad de la clase gobernante, de la oposición política a resolver. Voy a poner un ejemplo bastante claro, que no podemos soslayar. El tema de los hospitales móviles. Mire, y lo quiero tocar aquí porque eso está clavado en la mente de la gente y se constituye un obstáculo para generar confianza. Por ejemplo, aquí debemos de privilegiar los alados intereses del país. ¿Qué corona tiene ese guatemalteco, por ejemplo, para que todas las instituciones del Estado no nos ensañemos en contra de él por su irresponsabilidad de podernos entregar lo que se le pagó al contado en marzo? Esos son problemas significativos que hay que resolver. ¿Cómo es que podemos seguir cargando? Le pongo otro ejemplo. Pero ¿cómo negoció Marco Mourán entonces? No, bueno, míreme, pero sí, tenemos que ver estas cosas también. Hay cosas que aquí son emblemáticas. Esas 3 represas, uno hasta de memoria se las sabe. ¿Cuáles son las 3 represas que van a resolver el problema del Valle de Sula? El Tablón, el Llanitos, los Llanitos, el Tornillito. ¿Cómo es posible que eso lo sigamos cargando acá, sobre el espalda? El pastor lo decía. ¿Cómo es posible que sepamos que español y matemática, todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico, se constituyen un elemento toral para poder evidenciar el avance o no en el rendimiento de nuestros estudiantes y no hayamos hecho mayor cosa en los últimos años? Tengo que ir a la pausa. ¿Me permite? Y termino acá. Por favor, son tengo que ir a la pausa. Ramón, que debemos de privilegiar como victorias tempranas. Míreme, esas victorias tempranas que permitan a los hondureños tener la esperanza que las cosas puedan cambiar. Son solo 30 segundos, Carlos. Vaya, No, okay. pero dígame, en el caso de la Procuraduría, la Procuraduría qué hace en este tema de hospitales? Bueno, estamos a la expectativa, yo creo que, ya lo decía, yo creo que una de las peores cosas que han pasado en medio de la pandemia fue ese tema de los hospitales móviles. Lamentablemente se hizo una compra, pero ahí yo lo resumo y decir, mire, cuando usted habla de que, y el pastor decía, el gobierno tiene que facilitar, yo puedo decirle, nosotros, y eso lo digo con autoridad, ofrecimos apoyo, les apoyamos, pero cuando salió la cosa, entonces vienen y atacan y se molestan. Entonces, de eso se trata. O sea, cada quien, el gobierno debe facilitar y la sociedad civil está dispuesta a ayudar.
pero tiene que haber una reacción positiva Sí, del correcto. otro lado para que al final los intereses de la nación sean los que prevalezcan. Voy a la pausa. Está en línea la doctora Suyapa Figueroa. Va a entrar y va a participar y va a dar su opinión acá en el Frente a Frente después de la pausa. Nos va a insultar. Doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, le escucho aquí en el Frente a Frente. Buenos días. Doctora Suyapa Figueroa, ¿me escucha? Perdón, muy buen día. Sí, buenos días, le escucho. Muy buen día, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero desearles a todos ustedes un feliz año, distinto del que ha tenido la mayoría del pueblo hondureño en nuestro país. Quiero decirme con respecto a algunos aspectos tocados por los tres personajes que están como invitados en su programa, que el Colegio Médico desde un inicio hizo propuestas al gobierno desde el mes de marzo. Creo que es una infamia y es una falta de consideración decir que parte del problema ha sido el gremio médico quien ha estado al frente. Y yo quiero decirle que los especialistas han estado, no los han visto trabajar porque han estado sin poderse mover. Han tenido muchos de ellos que hacer jornadas que corresponderían a 5 médicos incluso, pero se han fajado y han estado al frente de la atención de los pacientes, y si no los han visto es porque no han tenido tiempo ni siquiera de comer, ni siquiera de poder tomarse una foto, porque el que trabaja no anda muñequeando tomándose fotos, sino que está ahí trabajando. Creo que es una infamia que vengan a decir que los que han estado al frente han sido muchachos. Si bien es cierto, ellos son los que están en el área de triaje, quienes manejan los pacientes críticos en los hospitales, son médicos de diferentes especialidades. Y yo no quiero demeritar la labor de ninguno de ellos, porque toda labor es valiosa, incluso la de la aseadora que llega a limpiar esas áreas, exponiendo su vida. Y yo quiero decirles que el colegio médico y los médicos tienen el reconocimiento del pueblo hondureño y es lo que nos interesa tener. Nos hicieron un homenaje en Santa Bárbara con las chimeneas, fueron dedicadas al personal sanitario. Y yo le aseguro que el pueblo hondureño reconoce en el gremio médico a quienes han estado al frente de esta pandemia y los reconocen a ustedes como los que han realmente servido de alfombra para que sigan pasando las cosas que pasan en este país. Creo que ustedes han sido solamente esos personajes que han validado las acciones que el gobierno ha hecho. ¿Qué contundencia han tenido con respecto a señalar lo de los hospitales móviles? Han sido un gran fraude. ¿Y quién lo Por el denunció? contrario, han llegado a decir que se ven bonitos y que son funcionales, cuando eso todos sabemos que no sirven para atender pacientes. Han venido a quererle lavar la cara a un gobierno que no tiene posibilidades de que se la laven, pero ustedes han hecho todo lo posible por lavarle la cara a este gobierno, por demás decir que es corrupto e incapaz. Quiero decirle que deberían ustedes apartarse y dejar que instituciones de verdad, con el valor, pero sobre todo con la altura moral, asuman el reto de manejar esto con transparencia. Y están bien claras cuáles son estas instituciones. Entonces, si tienen dignidad y quieren al país, apártense y dejen que los que saben realmente, técnicamente, cómo se maneja esto, asuman y dejen de pretender lavarle la cara a un gobierno por demás corrupto como el que nosotros estamos. Nosotros tenemos propuestas, pero no las queremos llevar con gente que solo llega a validar a este gobierno corrupto. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctora tal vez- Suyapa Figueroa. espérate, Mire, déjame Ramón, porque- dejar porque- una cosa permítame, No, Ramón, mire, permítame. Ramón, mire, quien Por favor, trabaja- es que demos mire, pausa, por es favor, que rápido. pero dejar claro, la que trabaja con el gobierno es ella. No. Es que hay que dejar las cosas claras. Quien trabaja con el gobierno es ella. Eso es muy importante. En segundo lugar, aquí nadie ha atacado al gremio médico. Mi respeto
para los médicos generales, especialistas, enfermeras, licenciadas en enfermería, técnicos y el personal auxiliar. Yo creo que aquí no hay que perder la perspectiva. Nosotros estamos haciendo un cuestionamiento a algunas fallas que mal haríamos omitir plantearlas en este importante foro. Carlos. No, tal vez solamente decir, mire, yo he respetado a la doctora Figueroa, pero me parece que tiene que ser más respetuosa y decirlo y leer, porque a lo mejor quizás a veces la gente cuando anda metido en cuestiones políticas y todo pierde la objetividad. ¿Quién sacó el informe de los hospitales móviles? Fuimos nosotros, doctora. Le animo para que revise todos nuestros informes que hemos hecho en los últimos 6 años, 8 años, en todas las instituciones, y después de leerlos, me dice si efectivamente esos informes tratan de apañar. Procuramos ser objetivos, y cuando se trata de decir la verdad, lo vamos a decir, no importa de lo que sea, y no me importa a quién altere. Así es que con mucho respeto yo he sido, y nunca he reaccionado a los cuestionamientos que he hecho, pero yo le animo para que pueda leer los informes, lea todo lo que nosotros hemos producido y lo que producimos, y después de eso usted nos dice. Ahora bien, si hay algo bueno lo vamos a decir, no importa de lo que sea, y lo malo lo vamos a decir. Esa es la diferencia, y eso vamos a seguir haciendo eso siempre, porque al final procuramos ser objetivos en nuestros planteamientos, independientemente a quién afecten esos planteamientos. Estoy por el tiempo. Doctora, 1 minuto, por favor. Sí. Adelante. Yo le voy a decir que quien tiene informes muy bien detallados, que los he leído todos y he alabado la función, es el del CNA. El CNA ha hecho un planteamiento muy claro de los hospitales y se ha mantenido meridianamente clara en qué es lo que se tiene que hacer. Mira qué lindo, y el CNA dicho que se invitara a hemos dicho que, y sí, yo soy empleada del gobierno y trabajo y hago mi función, y yo le voy a decir una cosa, soy la presidenta del colegio médico también, y a mí nadie me puede decir que no cumplo con mi función por la que me paga el gobierno. Soy empleada, pero también soy la presidenta del colegio médico y también soy ciudadana hondureña, y tengo que responder y exigir a un gobierno que dé respuestas a un pueblo que se está muriendo en este momento. Sí. Y todos ustedes lo saben, que el pueblo hondureño muere en este momento gracias a la corrupción, que ha sido peor que la pandemia. Muere por la incapacidad de quienes han manejado la pandemia y muere por la negligencia de quienes han manejado esta situación. Gracias, doctora Soyapa Figueroa. Voy a la pausa. Estamos ya en la parte final del Frente a Frente de este viernes. Pastor, por favor, el llamado a esta unidad y a esta búsqueda de los consensos en el país. Primero agradecerle, digamos, la invitación de poder estar acá y compartir de temas tan importantes. Creo que el apasionamiento en que a veces entramos precisamente está en eso, en el entusiasmo que tenemos por hacerle bien al país. Y igual sumarnos todos, como ha dicho la doctora Soyapa Figueroa, ella es ciudadana, yo también. Doctora, yo también soy un ciudadano. Soy pastor, pero soy ciudadano. No soy extraterrestre, vivo acá, pago impuestos y tengo todo el derecho y toda la responsabilidad de poder entrar donde considero que le puedo hacer bien al país. Si usted cree que lo está haciendo desde su perspectiva, sígalo haciendo, que yo estoy haciendo también lo propio. Creo que al final todos debemos de converger en esa intención que tenemos de eso, hacerle bien al país. Gracias, pastor. Don Carlos. No, y hay que respetar. Yo creo que, mire, una democracia tiene pesos y contrapesos. O sea, no siempre vamos a pensar de manera igual. Lo importante es el respeto. Yo, como le decía, nunca, y es una política institucional, nunca atacamos lo que otro, haciendo un esfuerzo por este país, hace. Nosotros procuramos hacer lo nuestro. El 2021, lo adelanto, vamos con todo, porque este es un año donde va a requerir que trabajemos 14 horas, nada de vacaciones profilácticas, nada de perderme 70 días, al contrario. Yo lo he dicho a mi gente, vamos a trabajar porque nuestro país, que ha sido generoso con nosotros a pesar de la pobreza que vivimos, ha sido generoso, demanda que le dedique cada minuto de mi tiempo para luchar, para trabajar.
y en ese trabajo, sin duda alguna, se van a molestar, se van a alterar, van a atacar, van a hacer lo que sea, pero mire, cuando hago las cosas por Honduras y con objetividad y con transparencia, como dice aquí este muchacho, se presupuesta el riesgo. Mire, perdón, esto no es del vaso, no estoy atacando. Será el espíritu de Marvin Ponce. No. No siga, por favor. Don Carlos, con respeto a don Marvin Ponce. Que esto implica mi cariño para él también. No, solamente decir, mire, y quizás uno se emociona por esto. Es que casi le cae el vaso al pastor Solórzano. Uno ama este país, Carlos, Ramón. sí. Yo amo este país. Ese es mi país y yo voy a luchar por mi país porque al final me pertenece y en ese sentido voy a sentarme con quien tenga intereses similares para tratar de reconstruir al país. Así que mi respeto, mi saludo a todos aquellos hondureños que están al frente, que luchan, pero los que están detrás y todos aquellos que tienen la motivación correcta que es Honduras. Gracias, Carlos. Don Omar. Bueno, un llamado a la ciudadanía a participar. Yo creo que el reto es enorme. Hay una simultaneidad de crisis. Hay evidentemente muchísimos problemas que para ser solventados van a requerir el concurso del talento de los distintos sectores, de quien detente el poder y de quien está en la oposición, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, de los movimientos sociales, de quienes viven en las distintas regiones del territorio nacional. En tal sentido, el compromiso debe ser, en primera instancia, diseñar una agenda nacional de transformación y que nos permita avanzar hacia la nueva normalidad en el marco de esta pandemia y en el marco de los destrozos que dejó ETA e IOTA. Y en segundo lugar, poner especial empeño y que cada quien asuma su responsabilidad y deber. Nosotros estamos por lo menos comprometidos a seguir trabajando en función de edificar un país en donde tengamos oportunidades para que todos alcancemos prosperidad y desarrollo. Gracias a don Omar Rivera, don Carlos Hernández y pastor Alberto Solórzano en el Frente a Frente de hoy viernes. Gracias por su fiel sintonía. El próximo lunes ya estará acá el periodista Renato Álvarez con este foro de Frente a Frente número 1 en Honduras. Que pase usted un feliz día.